Si estás pensando si este año 2024 continúa siendo bueno venirse a vivir aquí, pues el día de hoy no tenemos libreto, no tenemos guión, no tenemos absolutamente nada. Voy a contarles desde mi experiencia viviendo en este país cómo están los Países Bajos o cómo inician más bien este año. Hablaremos de trabajo, de salarios mínimos, hablaremos de las oportunidades de estudio tanto para chicos como para grandes, hablaremos de viviendas, mejor dicho, hablaremos de todo lo que se enfrentaría una persona si tomara la decisión al día de hoy de venirse a establecer sin duda alguna de uno de los países más lindos de Europa, más organizados, pero a veces en temas burocráticos un poquito complicados. Así que si te interesa esta información, acompáñame en este video que vamos a recorrer la ciudad donde yo vivo, les voy mostrando un poco y vamos charlando sobre si vale la pena o no vale la pena venirse a vivir aquí a los Países Bajos. Empecemos. ¿Qué tal si empezamos a hablar de las oportunidades laborales que podría tener un extranjero o un latinoamericano en este caso si piensa venirse aquí a los Países Bajos? Aquí hay que hacer sí o sí un paréntesis, porque el paréntesis que les quiero hacer el día de hoy es que quieran o no quieran, el tema del idioma juega un papel extremadamente importante cuando hablamos de trabajo. En los Países Bajos o en Holanda, el idioma oficial es el neerlandés. Y es un idioma que es una mezcla entre alemán, inglés y francés, de acuerdo a lo que he podido observar estudiando este idioma desde que llegué. Y ustedes preguntarán, ¿qué tan difícil es aprenderlo? Pues es un poco complicado porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí entra, digamos, un gran debate y es el tema del inglés. Fabián, si yo sé el inglés, ¿podría no aprender el neerlandés? Pues déjenme decirles que sí y no, porque depende del proceso que ustedes quieran hacer. Les pongo un ejemplo: si ustedes quieren establecerse en este país, es decir, tener el pasaporte neerlandés como fue mi caso, les toca aprender el idioma, quieran o no, porque en todos los procesos les piden ese examen de integración, o como es conocido en neerlandés, el inburgeren examen. Pero si ustedes solamente van a venir aquí a trabajar por temporadas, o van a venir solamente a estudiar, o solamente vienen a hacer algo que no van a venir a solicitar la residencia permanente, pues yo les diría aprendan neerlandés básico como para que no se sientan tan diferentes, pero definitivamente con el inglés podrían resolver la vida aquí sin ningún problema. Ahora, volviendo al tema de los trabajos, yo les he mostrado aquí en esta cuenta de Instagram la cantidad de ofertas laborales que existen para las personas que les gustaría trabajar aquí. Pero vamos a hacer un pequeño top, cómo inicia este año, de esas profesiones o de esas habilidades. Miren, el tema de la hostelería y turismo sigue siendo un top en este país. Todo lo que tenga que ver con restaurantes, hoteles, va de número uno, sin importar la temporada. Ahora, el tema de la salud viene en auge cada vez más, porque cada vez obviamente la población es más envejecida y necesitan cada vez más el tema de las personas que tienen estudios o especializaciones con la parte de salud, háblese médicos, enfermeras, etcétera, inclusive el tema de los odontólogos, fisioterapeutas, las personas que se especializan en cuidar a las personas mayores, o también el tema de las personas que quieren cuidar el tema de los niños. Pero aquí viene otra profesión que me ha sorprendido mucho, y la gente que pueda enseñar un idioma, en este caso el castellano. Pero para eso, ustedes entenderán que los neerlandeses aman hablar español, y se los he comentado en otros videos, en otras historias, por simplemente algo cultural, que España para ellos viene siendo ese destino favorito para el tema de vacaciones. Entonces muchos de ellos sueñan con poderse comunicar cuando van a su destino preferido. Pero eso lo pueden ustedes ver aquí en mi cuenta de Instagram, que constantemente estoy haciendo ese tipo de videos. Ahora, el tema de los profesores es que si tú quieres enseñar español o castellano, sí o sí, obviamente necesitas hablar inglés o neerlandés para poderlo enseñar. Las otras profesiones que están en demanda es el tema de las personas que tienen habilidades o estudios con el tema de la informática. Estoy en el centro de la ciudad donde yo vivo, y yo les he mostrado que si tú te acercas a cualquiera de estos negocios, de estas tiendas,
siempre hay un letrero diciendo que se necesitan personas y se necesitan muchísimo, y eso que estoy hablando solamente en el centro. Ahora, si tú te desplazas al tema de las fábricas o a otros lugares, miren, sin duda alguna vas a buscar. Pero aquí yo creo que ustedes me van a hacer una pregunta, y es: Fabián, si yo no tengo papeles, ¿podría trabajar en los Países Bajos? ¿Sí o no? Miren, esa es una pregunta que genera mucha discusión, y genera mucha discusión porque ustedes entenderán que obviamente ninguna empresa o ninguna tienda oficial te va a contratar sin documentos, porque las multas son altísimas. Ahora, existen casos en otras ciudades más grandes, Ámsterdam, Rotterdam, que definitivamente, digamos que se arriesgan por el tema de que no hay gente, pero no vas a pensar que vas a estar en un trabajo no digno, vamos a decirlo, sino en un trabajo por allá metido en una bodega, lavando platos, organizando cajas. Es decir, un trabajo que básicamente nadie te mire. Hay muchos casos así. Yo solamente les digo que sí es posible, pero ten algo en cuenta, y es que si tú vienes a trabajar así, en ningún momento de tu historia te vas a poder regularizar. Apúntate esa edad. Y ahora vamos a hablar del tema del salario mínimo. Fabián, ¿cuánto es el salario mínimo en Holanda? Pues les digo que este año los Países Bajos, según datos estadísticos y de acuerdo a lo que han dicho los otros países, los Países Bajos van a quedar con el salario más alto de toda Europa, inclusive por encima de Luxemburgo. Pero aquí es importante analizar algo, y es que aquí en los Países Bajos los salarios van dependiendo la edad. Yo quiero que chequeen este listado que les voy a dejar, esta tabla, y ahí les muestro, van chequeando mientras que vamos caminando, que dependiendo la edad que tú tengas y obviamente las horas que tú labores, pues de eso depende el salario mínimo. Ese salario mínimo, si me alcanza para vivir o no me alcanza, pues eso lo vamos a ir descubriendo en nuestro segundo punto, que es el tema de la vivienda. Voy a atravesar por aquí para que no me arrolle un carro. Ahora hablemos del tema de la vivienda. El gran dolor de cabeza, no solamente de los extranjeros, sino también de los neerlandeses. ¿Por qué las viviendas se han convertido en un dolor de cabeza? Es un país de un poco más de 17 millones de personas. Es un país que le ganó terreno al agua, y entenderán que por muchas políticas internas del país no se construyen grandes edificios, y yo en otros videos les he mostrado ese tema de la política de conservar en cierta forma la estructura que ustedes ven en este país. Entonces ahí viene un problema, y es que no hay casas, no hay apartamentos, no hay donde la gente meta la cabeza. Ustedes imagínense que aquí funciona un tema de puntos. Una persona que tiene documentos, quiero aclarar que eso es un buen punto, se inscribe en una gemente que viene siendo una alcaldía o un ayuntamiento, para que ustedes de pronto me entiendan. Y de acuerdo a esos puntos que va ganando mes a mes, no tiene que pagar nada, solamente la inscripción, puede empezar a aplicar a ciertas viviendas, que son las viviendas del 80% que los neerlandeses viven aquí. No son viviendas del Estado, quiero aclarar, pero son administradas por un tema de unas inmobiliarias que funciona la situación de esa manera. Ahora, si a ti te gustaría vivir en una vivienda particular de un particular, la cosa cambia totalmente diferente. Y cambia porque básicamente esa persona te podría hacer un contrato como en cualquier parte del mundo, pero obviamente las pólizas o el tema de los seguros que te va a pedir van a ser extremadamente altos, y ahí la cosa cambia cuando uno llega por primera vez a un país. Imagínense ustedes que, según datos estadísticos, un neerlandés promedio en una ciudad promedio, no vamos a hablar de las grandes ciudades, les toca esperar hasta 5 años para poder acceder a una vivienda. Realmente es una locura, y yo siempre lo he dicho desde que llegué a este país, que uno de los puntos más desfavorables de vivir aquí en los Países Bajos es el tema de conseguir vivienda. Así es que funciona más o menos el tema de las viviendas aquí en los Países Bajos. Ahora, ¿qué tal si hablamos del tema de la educación para las diferentes edades? Aquí el tema de la educación es muy bueno. Y es muy bueno porque los niños, después de los 4 años, sí o sí deben estar escolarizados. Y ese proceso, digamos, hasta la secundaria, hacia el bachillerato, para que ustedes de pronto me entiendan, es totalmente gratuito, gratis.
Y obviamente tú pagarías algunos extras cuando los niños tienen alguna actividad, pero no te toca pagar a ti, digamos, una mensualidad como pasa en nuestros países. Obviamente la educación es pública, pero obviamente la educación es extremadamente positiva. Fabián, y el tema, si yo tengo un niño menor de 4 años, como en mi caso, que mi hija tiene 2 añitos, ¿qué sucede? Ahí sí existe una especie de guarderías que si tú tienes que pagar una parte y dependiendo tu salario, pues digamos que el gobierno te subsidia otra parte, pero eso sí lo tienes que sacar de tu bolsillo. No es que el gobierno te vaya a decir, tráeme tu niño, que es totalmente gratis. No, ahí sí te toca resolver a ti si dejas el niño con un familiar, con alguien, o pagas estos tipos de kinder o estos tipos de guarderías para que sean cuidados los chiquitines hasta que cumplen 4 años. ¿Qué tal si hablamos ahora un poco del tema del clima? Miren, el clima aquí es para muchos... A few moments later. Ahora sí se puso esto complicado. Que en un solo día podrías tener las 4 estaciones. Es en serio. Pero digamos que no es tampoco como a veces lo pintan, porque obviamente es un país que está bien al norte de Europa. Y sí, efectivamente en el invierno hace mucho frío, pero también en los días de verano no se puede uno quejar, a diferencia de otros países del norte de Europa, que el verano es básicamente contado con los dedos de la mano. Pero también viene otro punto que estamos hablando de vivir en este país, es que sí o sí te tienes que acostumbrar a esto, al tema de las bicicletas. Porque básicamente hace parte de su cultura y es muy normal, es demasiado normal tú encontrarte chicas o jóvenes, si van a ir, digamos, a una noche de copas, a una noche de fiesta, irse en bicicletas a disfrutar sobre eso. Y tú ves las chicas muy bien organizadas, con tacones, con zapatos altos, en bicicletas. ¿Y por qué te doy ese ejemplo? Porque de ahí para allá, todo lo que tú te puedas imaginar que hace una persona con su coche, los neerlandeses lo hacen con sus bicicletas. Así que tienes que acostumbrarte, porque la otra vez yo hablaba con un colombiano que me encontré y una de las cosas que él más me decía que más le chocaba, que es obviamente respetable, era que él no se podía acostumbrar a hacer todo en bicicleta. Así que es un buen punto, porque obviamente es el país donde más las personas se mueven en bicicleta día a día. Una de las desventajas que yo le encuentro de vivir en este país es el sistema de salud. Y es el sistema de salud porque, a diferencia de otros países como España, que básicamente la salud es gratuita, aunque se pagan los impuestos de todos, pero tú no tienes que sacar un pago mensual para que te atiendan. Aquí en los Países Bajos, sí o sí, si tú quieres que te atiendan, debes tener un plan básico de salud. El que yo pago está aproximadamente unos 150 euros y es uno de los más básicos. Ahora, si tú obviamente requieres muchos más exámenes, mucho más que el médico esté más pendiente de ti, o estás en algún tipo de tratamiento, pues obviamente eso va a subir. Entonces eso sí lo veo una desventaja, porque en muchos países de Europa el sistema de salud es gratuito. Aquí no, aquí sí o sí debes pagarlo. Y tú te estarás preguntando cómo es posible venirse a vivir aquí a los Países Bajos. Pues básicamente hay que entender dos cosas. Lo primero es que una cosa totalmente diferente es venir a trabajar, venir a hacer voluntariado, venir como au pair o venir a hacer otra situación, a venirte ya a sacar el pasaporte neerlandés. Aquí solamente te dejo algunas de las formas en las cuales tú podrías aplicar, y en este canal hemos entrado en detalle en estas, así que chequéalas, míralas, y si te gustaría que te diera una consultoría como lo hacemos para venirse no solamente a establecer a este país, sino a cualquier país de la Unión Europea, déjame un mensaje aquí en Instagram, que nosotros también nos dedicamos a estructurar ese viaje, a estructurar ese sueño, y empezó a nevar para venirse a establecerse a cualquiera de estos países, o en tu caso aquí a los Países Bajos. Así que esas son solamente algunas de las que podrías tú aplicar. Cada una de estas tiene requisitos diferentes, cada una de estas requiere obviamente tu compromiso, así que ahí te dejo la información.
Pero bueno, no vamos a dejar que el inclemente clima nos dañe nuestro video el día de hoy. Lo que les decía del clima, ahí está la respuesta. Chequen. Es un país que definitivamente te ofrece cosas muy espectaculares si tú logras adaptarte, si tú logras aprender el idioma, si tú logras hacer un buen proceso migratorio. Sin duda alguna sigue siendo un país increíble. Ahora, lo del tema del costo de vida, lo del tema de que si el salario alcanza o no alcanza, mañana estaremos en la ciudad de Ámsterdam hablando sobre eso. ¿Cuánto se necesita vivir en una de estas ciudades? Lo cierto es que efectivamente tú trabajando podrías solventar tus gastos, efectivamente lo puedes hacer, nadie va a decir que no, pero obviamente el nivel o el costo de vida es alto, como el tema de sus salarios, como el tema del impuesto. Así, viajeros, no se pierdan más los contenidos de este canal. Recuerden que les he dejado muchísima información de los países que hemos visitado de Europa. O este que es mi segundo hogar, pues yo me voy para la casa en este momento porque la cosa se puso un poco pesada, un poco fuerte. Y gracias por tu tiempo y recuerda suscribirte a este canal, seguir mis cuentas y nos vemos muy pronto con otro video más. Y como se dice en holandés, doei doei. Ahora sí se puso esto complicado. Vámonos para la casa.